Bueno, es un proyecto que engloba diferentes investigaciones, todas dirigidas a intentar objetivar la presencia de dolor en personas con parálisis cerebral que no lo pueden expresar. Además, sabemos que con bastante frecuencia las personas con parálisis cerebral conviven con dolor. Estamos buscando una serie de biomarcadores. Esto es una señal biológica que sea medible y que te diga que está pasando algo, en este caso el dolor. Son varios estudios, hemos analizado la actividad cerebral, hemos analizado los metabolitos salivales, también la contracción de la musculatura facial, y estamos desarrollando una aplicación móvil de reconocimiento facial basado en inteligencia artificial. Y además hay una rama de este estudio que está enfocada en ver cómo conviven las personas con parálisis cerebral en situación de envejecimiento con el dolor. A estas personas es un proyecto importante y en el que tienen puestas esperanzas, sobre todo en la parte del reconocimiento facial, porque es la aplicación más inmediata que tenemos ahora mismo.